Buenas tardes compañeros, mi nombre es Francia del Carmen Velasco Hernández. Daremos por inicio el tema de la unidad 4, que es análisis del flujo de procesos. Mis compañeros irán presentándose conforme al paso de la exposición. La competencia específica es analizar y evaluar el flujo de los materiales de la manufactura. En la tabla de contenido tenemos los tres primeros temas, que primero iniciamos con un marco de referencia del tema, 4.1 que es caracterización de materiales y su utilización de los procesos, y el 4.2 que es el mapeo del flujo del proceso. Vamos a iniciar con el 4.0, que nos habla de Villaseñor, donde son los pasos, donde el 1 es comprometerse con la manufactura esbelta. En este paso se tiene que tener un compromiso de la gerencia junto con la manufactura. El punto 2 es elegir el proceso. Elegir el proceso que sea satisfactorio para los clientes, ya sea un servicio o un producto. Aprender acerca de la manufactura esbelta es tener una mejor perspectiva y conforme a lo de realizar un producto o un servicio. El 4. El mapa del proceso de estado actual. Este se refiere al mapa del proceso actual y futuro, en donde se puede comparar para existir una retroalimentación. En el punto 5 habla de determinar los medibles de la manufactura esbelta. En este punto se pueden observar avances de puntos claves conforme como se va avanzando. Y bueno, el punto 6, que es el que estamos hablando del tema, que es mapa del proceso del estado futuro. En este se pueden localizar los puntos más importantes conforme como se viene de retroalimentando. Y el 7, que es preparar planes de Kaizen, son unos pasos para mejorar esto, puesto que el punto 8 nos habla de implementar los planes Kaizen, en donde se realizan los planes de mejora continua, de las mejoras. Y continuamos con el 4.1, que es caracterización de materiales y su utilización en los procesos. Bueno, en este, para que todo nos viene la primera, la definición, que es la familia de productos. La familia de productos son operaciones semejantes de dichos productos. El libro nos viene un ejemplo de unos modelos a fabricar, en el que nos vienen tres familias, que es la familia A, la familia B y la familia C, junto con unos pasos necesarios y el equipo, en donde podemos observar que la familia A consta de tres modelos a fabricar y todos son 8 pasos. Pero aquí es donde entra lo de que son operaciones semejantes, como habíamos visto en la definición anterior. En base a esto se hacen 3 mapas en donde se pueden observar. Tenemos el de la familia A, familia B y familia C. Sobre a esos 3 mapas que se realizaron, se pusieron los pasos requeridos de las familias. Lo que nosotros tenemos en la primera imagen, nosotros lo dividimos y los pasamos a unas tablas, que es el mapeo, en donde vemos el modelo, pasos requeridos, el número de partes de la familia, la demanda del cliente, pues en la ejercicio no viene, y la frecuencia de la demanda. Así lo hacemos en las 3 familias y paseamos la información que tenemos agrupada, la desagrupamos y la damos por familia. Ahora, en base a lo que nosotros hicimos en las tablas, se va a elegir el proceso o producto que más importancia tenga para su cliente. Si el proceso no se presta para que se defina claramente cuál es el proceso, se puede ver 2 técnicas para hacer esto. La técnica C, que es análisis de producto y cantidad, o el análisis de producto ruta. El análisis de producto cantidad se refiere que se tiene que analizar para ver los números de partes que más corren dentro de la empresa y hacer una elección de los que son más obvios. Esto quiere decir que se va a checar una información previa como unos 6 meses antes
para poder analizar los números y hacer una elección de lo que se hace. Y análisis de producto ruta es la matriz con los procesos por donde pasan los productos para conocer las coincidencias de las máquinas y procesos entre estos y poder crear las familias. Otros puntos a considerar es que el proceso no sea muy complejo ni muy simple, que no incluya no más de una máquina por operación, que incluya no más de 3 proveedores de materia prima y que el proceso incluya no más de 2 operaciones o estaciones de proceso. Estos puntos son para considerar como el mapeo del proceso. Okay. El tema 4.2, que es el mapa de proceso, también conocido como mapa de flujo. En como su definición, o sea, como definición que viene en el libro, dice que es una herramienta utilizada en la manufactura esbelta para analizar los flujos de materiales e información que se requiere para componer a disposición del cliente un producto o servicio. Esta herramienta fue creada principalmente por Toyota, pero en Toyota la nombraron mapa de flujo de materiales e información. Esta herramienta tiene factores en los que puede agregar valor o disminuir el valor. Aquí podemos ver una imagen en la que se está haciendo un flujo de entrega de material. El mapeo de procesos se enfoca más al flujo de la producción. Podemos ver un ejemplo en el que se trata de los proveedores llevan el producto a la planta, al cliente y al final al usuario final. Ese es el Total Value Stream. El enfoque inicial hacia el flujo de material puerta a puerta dentro de nuestra planta. En estos hay dos tipos, que es puerta a puerta, lo que implica que se analiza desde que llega la materia prima a la planta hasta que sale el producto terminado de la planta. Y el producto 2, que es por proveedor a usuario final. Se analiza el sistema desde proveedores hasta que llegue al usuario final. No doy por terminada mi parte, continúa mi compañera. Mi nombre es Michelle Pérez Cortés y yo voy a dar seguimiento a la exposición con el tema 4.3, cadena de suministros esbelta. En el subtema 4.3.1 les voy a hablar les voy a hablar sobre la cadena de suministros. Como podemos observar en esta imagen nos muestra básicamente lo que es una cadena de suministros, donde observamos que va desde los proveedores, siguiendo con el fabricante, los distribuidores, los vendedores y el cliente final o el consumidor final. Pero en sí, ¿qué es una cadena de suministros? Bueno, una cadena de suministros es la suma total de las organizaciones involucradas, que va desde las empresas de materia prima, es decir, los proveedores, hasta los fabricantes del producto, siguiendo con la distribución y la entrega del producto terminado al cliente. Bueno, muchas empresas logran una significativa ventaja en su forma de configurar y manejar sus operaciones de la cadena de suministros, ya que esto aplica un enfoque de sistemas total para manejar el flujo de información, de materiales, y servicios de los proveedores a través de fábricas y, y bodegas hasta llegar al usuario final. Aquí podemos ver una frase que dice: sin suministros, ni un general ni un soldado sirven para nada. ¿De dónde viene esta frase? Esta frase viene desde el año 401 antes de Cristo, donde Clearco de Esparza reconoció el valor del suministro en un discurso ante su pequeño ejército,
que dirigían una guerra civil con Artajerjes II, donde la supervivencia no solo dependía de su disciplina, ni de su entrenamiento, ni del estado de ánimo, sino también dependía mucho de su cadena de suministros. Entonces, de aquí viene esta frase. Continuando con el siguiente tema, que es cadena de suministros esbelta. Como ya sabemos, los clientes y los empleados son claves en los sistemas esbeltos, en donde los proveedores también son muy importantes en este proceso. ¿Por qué son importantes? Porque algunos proveedores están vinculados en línea con el cliente. Esto para poder compartir el programa de producción y la información sobre las necesidades de insumos. Además de que esto permite poner en práctica sistemas de producción nivelados. Y bueno, la confianza en el compromiso de la entrega permite la reducción de inventarios de seguridad y también pues para mantener un nivel de existencias esbelto se requieren estrategias frecuentes durante el día. Algunos de estos proveedores entregan en la línea de producción y no en un área de recepción de materiales, lo que hace que se eliminen los inventarios, y cuando los proveedores adoptan las prácticas de calidad, es posible eliminar las inspecciones de recepción de productos, porque ya pues se están integrando directamente en en la línea de producción. Bueno, continuando, eh, James Womack y Daniel Jones hicieron la publicación de su obra de pensamiento esbelto en España en el año de 1996, en donde proporcionan los lineamientos para implementar una cadena de suministros esbelto, en donde mencionan definir el valor. ¿A qué se refiere esto? A definir el valor de manera conjunta para cada familia de productos con un costo meta basado en la percepción por parte del cliente. Recuperación de inversiones. Bueno, esto se refiere a que todas las empresas a lo largo de la cadena del valor deben de tener una recuperación adecuada de sus inversiones relacionada con la cadena de valor. El siguiente lineamiento dice trabajar juntos. Esto quiere decir que las compañías deben de trabajar juntas para identificar y eliminar los desperdicios hasta el punto en que se logre un costo meta y las recuperaciones de las inversiones de cada empresa. El siguiente lineamiento dice que hay que establecer objetivos. Esto quiere decir que se tienen que alcanzar los costos meta las empresas al alcanzar los costos meta, las empresas en la cadena realizarán de inmediato un análisis para para identificar los desperdicios restantes y establecer nuevos objetivos. Y por último, examinar las actividades. Bueno, cada empresa participante tiene el derecho a examinar todas las actividades en todas las compañías relevantes para, para que la cadena de valor, como parte de la búsqueda, como parte de la búsqueda de desperdicios. En pocas palabras, todo esto quiere decir que todos deben estar en la misma jugada. Y bueno, eso sería todo por mi parte y mi siguiente compañero seguirá con la exposición. Y ahora, para seguir con los temas de la unidad 4, tenemos que presentar lo que es la tecnología de grupos, familia de grupos y una distribución de células.
tema, tecnología de grupos, tenemos que es una filosofía en que las piezas similares se agrupan en lo que son familias y van dispersados en los procesos que éstas sean necesarios. Estas piezas se organizan en una celda de trabajo que es especial para este trabajo que se va a realizar. La tecnología de grupos considera todas las operaciones que son necesarias para poder elaborar una pieza y agrupa todas las máquinas que se ven relacionadas con tal proceso. Las células o celdas de tecnología de grupos eliminan el movimiento y las filas de espera, así como también la espera entre las operaciones, reducen lo que es el inventario y minimizan el número de operarios requeridos para tal proceso. La tecnología de grupos debe contener 3 elementos básicos. ¿Cuáles son? El primero son las familias de partes, la distribución de célula y una programación de la producción de la célula. Para elemento, familia de partes, estas tratan de identificar las similitudes entre diferentes productos. Dentro de sus diferentes características tenemos que estas similitudes pueden ser características físicas por sus dimensiones, formas geométricas o del tipo de material que estén hechas este tipo de partes. La familia de partes identifica y expone similitudes dentro del proceso y las operaciones empleadas para poder realizar lo que es el producto. Para la familia de partes se emplean unos códigos para productos y sus esquemas de clasificación. Eso se refiere a asignar multidígitos códigos alfanuméricos a un producto. Un código como este, 6932Q, puede ser usado para poder especificar la categoría del diseño del producto o clasificarla dentro de un grupo de partes. En este código, cada dígito y letra representa una característica o atributo del producto, ya puede ser sus dimensiones, materiales, sus requerimientos, etc. Los esquemas básicos para poder codificar estos códigos está el tipo jerárquico, también conocido como monocódigo, la estructura de cadena o policódigo y la estructura híbrida. El primer tipo de código tenemos que es la estructura jerárquica o también conocida como monocódigo. Es interpretada, es una secuencia de dígitos creada empezando por, como cualquier estructura jerárquica, empieza desde el más importante hacia abajo. Empieza por la parte del árbol y se mueve hacia abajo cuantas ramas sean necesarias. Empieza de importancia. En esta estructura tenemos la estructura de cadena o también conocida como policódigo. En esta, cada del dígito en la secuencia representa al mismo atributo o característica de la parte. Cada dígito tiene un valor entre 0 y 9 o si hablamos de caracteres tenemos 0 y 9 o de la A a la Z. En este ejemplo 37357 puede ser interpretado como que la primera posición del dígito es la clase de la parte a la que pertenece, que en este caso sería el 3. El segundo 7 sería una forma externa. El 3 sería maquinado interno. La superficie maquinada sería la posición número 4, en este caso sería el 5. Y la posición número 5, en este caso el 7, sería un engrane de diente formado. Entonces, si lo interpretamos de acuerdo a las especificaciones que nos está dando aquí según la posición del dígito, tenemos que el primer 3 sería la parte torneada con un diámetro mayor a 2, por ejemplo. El 7 sería la forma de cono. El siguiente 3 sería una ranura funcional que contiene esta parte. El 5 es la superficie plana externa y el
último 7 sería engrane con diente cónico. Solo es un tipo de ejemplo en el que podemos ocupar lo que es la estructura de cadena policódigo, en el que se pueden usar tanto números como letras. Y aquí tenemos que en la estructura híbrida consiste en subgrupos, cada uno seguido ya sea de un monocódigo o un policódigo. En este ejemplo tenemos que los primeros 3 dígitos y los últimos 4 pertenecen a lo que es un monocódigo, y los 5 dígitos de en medio pertenecen a un policódigo. Estos códigos híbridos son versátiles, pueden variar y se complementan unos a otros. Estos pueden ser adecuados para poder presentar ambos atributos de las partes, monocódigo, policódigo, etc. Pueden representar lo que son procesos específicos o características propias para la compañía. Como siguiente tema subtema también están lo que son las familias de productos. Estos son productos con características similares de manufactura. Son identificados por la codificación de grupos tecnológicos y pueden ser agrupados como una familia de productos, partes o componentes. Pueden ser hechos del mismo material, dimensiones similares, por maquinados, por las mismas herramientas o por la secuencia de maquinados. Como siguiente tema está lo que es la distribución de célula. La distribución de célula comprende a los productos con características de manufactura semejantes. Estos son identificados por los diferentes códigos de grupos tecnológicos, por sus partes o sus componentes. En este ambiente pueden presentarse lo que son 3 tipos de arreglos. Tenemos la línea dedicada, también conocida como Focused Flow Line, célula de manufactura o Work Cell, y el centro de trabajo o Focused Work Center, que les explicaré a continuación. En este ejemplo de línea de flujo dedicada, tenemos que si existe una demanda combinada suficiente para la familia de productos, entonces una fábrica puede ser dedicada para producir esta familia de productos. En este caso, las estaciones de arriba serán comprendidas para la familia número 1 y las de abajo para la familia número 2. Toda la línea de flujo o de trabajo será para una sola familia, dependiendo del caso. Para las células de manufactura, tenemos 2 tipos, unidireccional y multidireccional. En la unidireccional puede hacer que productos que requieran cualquiera de las operaciones pueda llegar a ellas en la misma secuencia general. Operaciones que no sean requeridas para este proceso pueden omitirse o simplemente saltarse. Para la multidireccional tenemos que puede hacer productos que requieran cualquiera de las operaciones, pero esta puede ser en cualquier combinación o secuencia. También existe otra que son los centros de trabajo focalizados. Es similar a la distribución por procesos que vimos en algunas de las unidades pasadas. La única diferencia entre estas es que ciertas máquinas en los centros de trabajo dentro de cada área funcional están dedicadas a producir únicamente ciertas familias de algún tipo de parte. Ahora pasamos a las células de manufactura en extenso, que más que nada igual se comprende en lo que son los tipos de células. Las células son estaciones de trabajo, que juntan a diferentes máquinas y trabajadores. Entre menos trabajadores haya dentro de la célula, podría haber ciertas ventajas o desventajas dependiendo del tipo de proceso que se esté realizando. Para lo que es la estación de trabajo, son los lugares donde las operaciones son ejecutadas. En una de las células de manufactura, las estaciones se acomodan una junto a la otra en una secuencia ideal. No vamos a poner que
para la primera estación sea pues en este caso la primera parte que se va a ensamblar, y en la segunda estación la última parte. Entonces hay que ponerlo de manera ideal para que siga la secuencia de su ensamble. Para los trabajadores dentro de las células de manufactura, ellos realizan la mayor parte de las tareas, el ensamble manual más que nada. Estas tareas podrían ser efectuadas por algunas o todas las máquinas, pero en este caso solo los cuidaría y monitorearía los equipos, los trabajadores. Algunas células también operan solo con pocos o con un solo trabajador. Y para las máquinas, estas están arregladas en la secuencia de tal ruta del proceso. O sea, para cada tipo de ruta, para cada tipo de proceso, se tiene una secuencia ideal del funcionamiento de las máquinas. Si va primero hacia el torno, luego al taladro, etcétera, etcétera. De modo que se acomodan en O la célula, da la facilidad que los trabajadores puedan moverse rápidamente y puedan atender cualquier tipo de emergencia o imprevisto que se presente dentro de la célula de manufactura. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Antonio Lara Luis y vamos a continuar con el tema siguiente, que es el 4.4.2.1, que son las aplicaciones de las células. Como bien sabemos, en las células de trabajo se pueden realizar o incluso ensamblar los distintos componentes que se van realizando alrededor de toda esta célula, ¿no? En este caso, las células de trabajo típicas deben tener ciertas características, que son que los componentes deben ser simples, que deben ser pocos, y las operaciones de igual manera deben ser de manera simple. En este ejemplo en esta célula puse un ejemplo muy simple donde se puede ver que son pocas máquinas, no muy complejas, y bueno, pues se puede realizar las distintas operaciones, ¿no? de un producto que sea de manera simple. También debemos saber que, bueno, para esto, ¿cuáles son los procesos simples a los que me refiero? Estos procesos pueden ser lo que es el barrenado, que está en la esquina superior izquierda. En la parte del medio se puede ver un torneado, y en la parte derecha inferior se puede ver lo que es el acabado. Estos son procesos simples, por así llamarlo, para que componen a una célula típica. Y bueno, como lo sabemos, en estas células se puede realizar el ensamble como son productos básicos, de productos simples. Sin embargo, esto también se puede realizar con productos un poco más complejos, como lo pueden ser los estéreos, partes de aviones o incluso los misiles. Sin embargo, pues se debe especializarse más, se debe trabajar para que la célula tenga una mejor respuesta ante estas situaciones, ¿no? Cuando se quiere realizar algo, pues se tiene que mejorar ciertas cosas. Una parte importante de todas estas células es el operador, el trabajador, que es básicamente el que realiza todas las operaciones. Este debe estar capacitado para poder realizar las operaciones de manera simple, que en los casos donde sea de manera simple, y sin embargo, si se aspira o se realiza un producto más complejo, este debe ser capacitado y debe tener la capacidad para realizar estas tareas. Y también, en dado caso de que se quiera hacer más complejo, el operador debe tener en cuenta que se debe capacitar, debe estar de acuerdo y debe aspirar a más siempre. Bueno, las características de estas células típicas es que tienen las maquinarias adecuadas para realizar para realizar las operaciones que necesita el producto. Sin embargo, estas deben estar juntas, no pegadas, tampoco separadas, pero deben estar al alcance del operador para que él no pierda tiempo y no se fatigue al estar recorriendo cada máquina. Bueno, también tenemos, en el anterior caso fue para un solo producto, sin embargo también podemos hacer células de trabajo para familias de productos múltiples. Como podemos ver en este ejemplo, se realizan tres productos diferentes, que son la familia en la parte del medio de la imagen podemos ver que dice familia de productos. Los productos son X, Y y Z, y la secuencia de rutina es el trayecto por el que van pasando en la célula. En la parte de la imagen donde se ven los círculos con las letras del abecedario y las flechas,
podemos ver mejor las rutas. Podemos ver que en estas células de trabajo, como son productos múltiples, no es necesario que cada producto pase por cada operación que se encuentra dentro de la célula. Como podemos ver en el ejemplo del producto X, se ve que pasa de la entrega, se va al proceso A, de ahí sigue al proceso C, que está en la parte de arriba, de ahí pasa al proceso E, de ahí al proceso F y de ahí a la salida. Como vemos, no pasó por el proceso B, D ni el G, porque pues tal vez para ese producto no era necesario o se lo pudo saltar. Y bueno, otro ejemplo que se ve muy claro es el proceso Z, que nada más pasa perdón, el producto Z, que nada más pasa por 3 procesos. Como podemos ver, el producto Z llega y pasa al proceso A, de ahí se va al proceso B, y sin embargo ya no pasa a los demás procesos, se va directamente al proceso G, y de ahí se va a la salida. Y bueno, esto es básicamente una célula de trabajo, un ejemplo de la organización de una célula de trabajo para productos múltiples. Y bueno, mi compañera va a seguir explicando el siguiente tema, así que lo sigo con ella. Buenas tardes, mi nombre es Mayra Pamela Pérez Soto. Prosigamos con el tema 4.4.2.2 del diseño de una célula. Existen dos clases de células, las células de ensamble y las células de maquinado. Las células de ensamble son totalmente manuales o mayormente. Usualmente las tareas de automatizar son difíciles o costosos. Sus componentes o productos son complejos. Un ejemplo sería los electrónicos, los muebles, los juguetes y los motores eléctricos. Por otra parte, también existe la célula de maquinado. Sus tareas son más simples, son más fáciles de automatizar y son completamente o mayormente hechas por máquinas. Todos sus procesos están realizados, todas sus actividades están realizadas por las máquinas. Muy difícilmente se mete el operario. Para que una estación y una máquina estén usualmente conectadas, se ocuparían los desacopladores. Estos permiten que la máquina sea algo independiente. Pueden servir para controladores de trabajos en proceso, transporte para moverse, inspección automática, manipulación de partes. Todos sus procesos están hechos para la máquina y para piezas de metal, madera, plástico u otros materiales. Para las células de ensamble y las células de maquinado existen parámetros de diseño, que son los siguientes. El tiempo de ciclo, que el tiempo de ciclo se determina que es igual al tiempo entre las unidades completas que nosotros estamos haciendo al día. El tiempo TAC es, por ende, siempre depende mucho por la demanda. Su fórmula es nuestro tiempo disponible entre el tiempo requerido. Un ejemplo sería, nuestro tiempo disponible es de 480 minutos y nuestra demanda requerida es de 80. Por ende, nuestro tiempo tic-tac es 6 minutos entre unidades. Nuestro tiempo ciclo actual representa la capacidad de producción actual de un proceso u operación. Nuestra capacidad de producción es un recurso, es función de tiempo de ciclo actual. Esto sería la capacidad de producción. Un ejemplo sería que nosotros tenemos 10 minutos, nuestro tiempo de ciclo actual es de 10 minutos por unidad y nosotros trabajamos 480 minutos al día. O sea que nuestra capacidad de producción sería 480 minutos que trabajamos al día entre las 10 minutos que trabajamos, 10 minutos por pieza, que nuestra capacidad de producción es de 48 unidades, de 48 unidades porque nosotros dividimos 480 entre 10, que sería 48 unidades. Nuestro tiempo de ciclo se puede representar de dos maneras.
una célula simple de un operario, como lo vemos abajo, que sería el cálculo del tiempo de ciclo actual sería suma de tiempo de operaciones más suma de tiempo de caminar. Sería, por ejemplo, nuestros tiempos de ciclo de operaciones en la imagen que representa son de 400 minutos, más la suma de tiempo de caminar del operario, que sería 51 minutos. Por ende, nuestro tiempo de ciclo actual es de 451 minutos. Y existe el otro tiempo de ciclo actual, que sería cuando la célula se divide en subcélulas. Las subcélulas no son independientes. Entonces, para sacar nuestro tiempo de ciclo, se requiere ver el ejemplo. Se requiere la siguiente operación, que es la que se está demostrando. Tiempo de ciclo es igual a más entre CT, paréntesis CT de cada subcélula. Adelante voy a explicarle la fórmula. Como vemos en la imagen de arriba, nosotros tenemos dos operarios en una célula, o sea que nosotros dividimos la célula en dos subcélulas. En la primera subcélula, el tiempo de ciclo es de 231 y en la segunda subcélula es de 238. Pero en la primera subcélula, para terminar nuestra operación se necesita la segunda subcélula, o sea que es dependiente a la segunda. Por ende, nosotros vamos a agarrar 238 segundos para hacerlo. La fórmula de la célula, nuestro tiempo de ciclo actual sería, por ende, es igual a, si nosotros trabajamos a 8 horas, o sea, nuestro trabajador hace su ronda de 8 horas, sería 8 por 60 minutos por 60 segundos. Esa sería la operación, se hace la multiplicación y luego se dividiría entre 238, porque ya le he explicado que como nuestra subcélula, la primera subcélula es dependiente a la segunda, se agarraría el tiempo de ciclo de la segunda, 238, que sería entre 238, que nos daría igual a 121 unidades. Y esa sería nuestra segunda subcélula. En las células de maquinado se manejan dos tipos de tiempos. El tiempo de el tiempo de máquina y el tiempo de trabajador. El tiempo de máquina es el tiempo por la unidad que está de preparar la máquina. Nosotros vamos a sumar el tiempo de cómo se demore por unidad de preparar de máquinas. El tiempo de ciclo, por otra parte, es el tiempo para el operario complete un viaje a través de la célula. Esto quiere decir que nuestra célula o nuestro tiempo de trabajador sería suma de tareas más suma de tiempo de caminar. Y eso sería todo de mi parte. Más adelante se explicaría el siguiente tema. Muchas gracias. Bueno, y para concluir, vamos a hablar sobre el tema 4.4.3, que es planeación y control de la producción de la célula. Bien, como sabemos, la planeación y el control es muy necesaria para las distintas empresas, ya que pues estos básicamente llevan la administración, por así llamarlo, de todo lo que se va a realizar, las distintas operaciones, cómo se van a realizar, qué tanto y todo eso, ¿no? Lo que anticipa el sistema para el que queremos utilizar, o lo que debe anticipar, es los requerimientos de los materiales, el requerimiento de operarios y la capacidad con la que podemos trabajar en dicha organización, en dicho sistema. Lo que ejecuta este sistema es la capacidad de carga, la información, o lleva más bien
un programa de todo lo que se va abarcando. También lleva el progreso de todo lo que se va haciendo, va anotando, por así llamarlo, y también pues lo que es el embarque, ¿no? Básicamente administra, planea y controla desde que entra el material hasta que sale y se transporta hasta que llega a su usuario final. Bueno, en este caso se utiliza un sistema MRP que es la planeación de requerimientos de materiales. El foco de atención de este MRP es la liberación de órdenes y las fechas de complemento para todos los componentes individuales y niveles superiores de ensamble de un producto. Básicamente esto se encarga de que las órdenes se cumplan en tiempo y orden. Y bueno, es básicamente lo que quieren decir esos dos puntos, ¿no? Que tengamos en la fecha establecida la orden libre y bueno, que que sea en la fecha establecida, ¿no? Y bueno, sabemos que más bien en una célula de trabajo, en una célula de fabricación o de trabajo, es muy distinto, ¿no? Porque en el MRP se va viendo los materiales de cada zona, de cada área. Sin embargo, en la célula de manufactura solamente se checa el material a la hora de la entrada y a la hora de salida. No se lleva a cabo durante todo el proceso. Sin embargo, se puede adecuar para que se lleve un registro, ya sea que los mismos operadores lo lleven o incluso pues lleven un registro de todos los materiales, de todo el proceso por el que van pasando. Este sistema es útil porque pues lleva la planeación y control de todo lo que se va haciendo, utilizando, y bueno, hace que pues se tenga una mejor eficiencia, ¿no? Con lo que se utiliza, con lo que se maneja. Y bueno, este es el fin de la presentación. Esperamos que les haya gustado la presentación y gracias por escucharnos.